Ahora, basado en estas enseñanzas, quiero compartir contigo cómo ayudar a la gente a desarrollarse hacia la madurez espiritual. Y quiero compartirte 3 principios. Primero, si tú quieres ayudar a la gente a madurar espiritualmente, tienes que ayudarles a hacer un compromiso espiritual, porque todo crecimiento empieza con un compromiso. Nada pasa hasta que alguien decide crecer, porque el crecimiento es intencional. Ahora, ayudar a la gente a hacer un compromiso espiritual puede ser una de las cosas más importantes que hagas como líder cristiano, porque todos llegamos a hacer aquello a lo que nos comprometemos. Aún sin conocerte, si tú me dices dónde están tus compromisos ahora, yo te puedo decir lo que vas a hacer en 15 o 20 años. No tengo que ser profeta para hacer esto. Solo con ver las cosas con las que te has hecho compromisos, puedo saber en qué se te va el tiempo, cómo gastas tu dinero, en qué gastas tus energías, y te puedo decir en dónde estarás de aquí a 20 años. Llegamos a hacer aquello a lo que nos comprometemos. Por esta razón es muy importante el escoger tus compromisos muy cuidadosamente, porque estos determinarán tu destino, no solo tu felicidad aquí en la tierra, sino también en la eternidad. De la misma manera en que los compromisos espirituales determinan quiénes somos, la iglesia también es escogida por sus compromisos. Los compromisos de cada iglesia determinarán lo que ésta será. Es por esto que yo te animo a que hagas de tu iglesia una que se maneja con propósito, en donde los compromisos son los 5 propósitos de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la mejor forma de pedir a la gente que haga un compromiso cuando tratas con ellos? Déjame darte algunas sugerencias. Primero, pregunta con seguridad. La Biblia dice, de acuerdo a tu fe te será hecho. Y cuando le pidas a alguien que haga el compromiso espiritual de buscar más profundamente al Señor, pídelo con seguridad, esperando que ellos harán la decisión correcta. Pide claramente. Dile a la gente exactamente lo que esperas o quieres que hagan. Descríbeles el compromiso y después explícales los beneficios de hacer ese compromiso espiritual. Cuando haces estas cosas, encontrarás que es mucho más fácil ayudar a la gente a crecer en sus compromisos con el Señor. Una de las cosas que he descubierto es que entre más grande es el compromiso que pidas, más grande es la respuesta. A veces los pastores o líderes tienen miedo de que se les vaya la gente si les piden que hagan un compromiso, pero a la gente no le molesta. De hecho, ellos responden a un gran compromiso si hay un gran propósito detrás de él. En Saddleback decimos, un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión harán crecer una gran iglesia y un gran cristiano. La gente responde a una visión cuando son desafiados a hacer un compromiso. Si quieres un ejemplo de esto, simplemente lee la Biblia. ¿Desafió Jesús a la gente para que hicieran grandes compromisos? Todo el tiempo. Él decía cosas como, quiero que dejes todo lo que tienes y me sigas. Ese es un compromiso bastante grande. Quiero que dejes todo, tomes tu cruz y me sigas. Esto también es un compromiso muy grande. Quiero que me ames tanto que tu amor por todos los demás parezca odio. Tengo que ser primero. Tienes que buscar primero el reino de Dios. Esos son grandes compromisos. Y entre más grande el compromiso que demandes de la gente, más grande será la respuesta que recibirás. También quiero decirte que si tu iglesia no pide de la gente un compromiso, otra gente lo hará. Tú te vas a comprometer a algo así como todos los demás. Y si tú no te comprometes a crecer en tu vida espiritual, en la palabra de Dios y en la iglesia, entonces vas a dedicar ese tiempo a otra cosa. Y el problema que tenemos hoy es que muchos han dado una lealtad de primera clase a causas de segunda. Y esas causas los han traicionado. La gente quiere comprometerse con algo que les dé significado. Ellos quieren comprometerse con una gran causa. Dios nos diseñó de esa manera. Y así es como lo vas a hacer. Construye grandes compromisos desafiando a la gente a que lo hagan con pequeños compromisos, tomando pasos de crecimiento espiritual. Haz de grandes compromisos muchos pequeños pasos. Así la gente puede avanzar paso por paso y tú les ayudas a crecer gradualmente en su compromiso. Hasta que les enseñes a crecer en su compromiso, no los podrás ver crecer mucho espiritualmente, porque compromiso es el principio del crecimiento espiritual. La segunda cosa que necesitas para su crecimiento es ayudarlos a desarrollar hábitos de crecimiento espiritual. Lo más práctico para que la gente avance hacia la madurez es ayudándoles a desarrollar hábitos que son esenciales para la vida cristiana. Porque ser un discípulo involucra hábitos y disciplina.
Pero el propósito de estos hábitos es para que los gocemos, no para que los soportemos. ¿Por qué son tan importantes los hábitos? Porque son la esencia del carácter. Carácter que es lo que Dios quiere que desarrollemos. Carácter como el de Cristo, que viene a medida que se desarrollan buenos hábitos. Por ejemplo, yo no puedo decir que soy honrado, que la honradez es una de las cualidades de mi carácter, a menos que sea uno de mis hábitos todo el tiempo. Si soy honrado de vez en cuando, entonces no tengo integridad ni honradez. Si yo digo, bueno, soy fiel de vez en cuando, eso no es fidelidad. Fidelidad es cuando tengo el hábito de ser fiel. Dios quiere que desarrolle el hábito del amor, de la fidelidad y del gozo. Dios quiere que desarrolle el hábito de lealtad, de ser sensible a las necesidades de otras personas. Por lo tanto, cuando ayudas a la gente a desarrollar hábitos sólidos y buenos, estás ayudándoles a crecer y madurar espiritualmente. Tú pudieras preguntar, ¿y cuáles son los hábitos más importantes? ¿Hay hábitos que son absolutamente necesarios? Yo creo que sí. Yo pienso que hay 3 hábitos que son esenciales para la vida cristiana. Y creo que si entrenas a tu gente cómo desarrollar estos hábitos, ellos crecerán en madurez espiritual, ya sea que se queden en tu iglesia o que se cambien a otra, en otra comunidad u otra ciudad. Las áreas más importantes de tu vida son tu tiempo, tu dinero y tus relaciones. Dime cómo usas tu tiempo, dime cómo gastas tu dinero y cómo empleas tus relaciones, y yo te digo lo que es importante para ti. Porque no importa lo que digas que es importante para ti, la forma en que usas estos recursos que Dios te ha dado enseña lo que es más importante en tu vida. Por lo tanto, creemos que hay 3 hábitos esenciales para el crecimiento. Tiempo diariamente con Dios es el primer hábito. Diezmos u ofrenda para Dios semanalmente es el segundo. Y un pequeño grupo o equipo comprometido con Dios es el tercer hábito. Déjame explicarte estos hábitos. Primero, necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios diariamente, leerla y después orar. Lee la palabra de Dios y deja que Él responda. Ora y habla con Él. Haciendo estas cosas, desarrollarás una relación con Él. Dios quiere que tengas comunión con su Hijo Jesucristo. Tú fuiste hecho por Dios y para Dios. Y hasta que entiendas esto, la vida no va a tener mucho sentido. Tú fuiste hecho para tener comunión con Dios. Es por esto que Dios te dio un espíritu. Esto es lo que te hace diferente a todos los animales. Nunca verás a una vaca orando, ni a un perro dando gracias antes de comer. Pero los humanos tenemos la habilidad de comunicarnos con Dios, porque Dios nos dio un espíritu. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Y fuimos hechos para tener compañerismo o comunión con Dios. Si no paso tiempo conociendo a Dios a través de su palabra y en oración, me estoy perdiendo de aquella cosa para la cual fui creado. También me estoy perdiendo del propósito por el cual Jesús murió. Jesús murió en la cruz para que nuestra comunión con Dios fuera restaurada. Mi pecado rompió esta comunión, rompió el puente entre Dios y yo, y una pared fue construida en su lugar. Es por esto que Jesucristo vino al mundo. Murió en la cruz e hizo posible el puente para que yo pueda tener comunión con Dios. Por lo tanto, tenemos que tomar muy seriamente nuestro tiempo diario con Dios para desarrollar una relación. No puedes desarrollar una amistad o relación con alguien si no pasas tiempo con ellos. Tienes que pasar un tiempo a diario con Dios. El segundo hábito que necesitas desarrollar es la ofrenda o diezmo semanal a Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que en el primer día de la semana tenemos que traer nuestra ofrenda a Dios. ¿Por qué es esto? Bueno, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, día de adoración. Y dar es un acto de adoración. Pero cuando yo regreso la primer parte de mi dinero, el primer día de cada semana a Dios, y desarrollo el hábito de hacer esto, le estoy diciendo a Dios, Dios, tú eres el número 1 en mi vida. Jesucristo, estoy buscando primero tu reino, y te lo estoy demostrando con mi tiempo y dinero. Te estoy dando el primer día de cada semana, el domingo, en adoración, y también te estoy regresando la primer parte de mi dinero, el diezmo.
El tercer hábito que ayuda a los cristianos a crecer son los grupos pequeños, tener un equipo comprometido con Dios. Como ya hemos dicho en una previa sesión, necesitas compañerismo para crecer en madurez. Ayudando a la gente a desarrollar estos hábitos, te ayudará a guiarlos hacia la madurez. Una tercera sugerencia que te puedo dar para guiar a la gente hacia su crecimiento espiritual es usando los 5 ladrillos del crecimiento. Los 5 ladrillos del crecimiento, ¿cuáles son? Déjame explicarte. Si construyeras una pared, pondrías una piedra arriba de la otra o un ladrillo arriba del otro. A medida que aumenta la construcción, la pared crecerá cada vez más alta. En la vida cristiana hay 5 ladrillos que nos ayudan a crecer y madurar espiritualmente. El primer ladrillo es el conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Esto es, conocer el contenido del libro. Estudiando los personajes, las historias, los principios, verdades y doctrinas bíblicas. Esto es el fundamento de todo el crecimiento espiritual. La Biblia nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nunca serás un cristiano fuerte si no tienes conocimiento. Tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero esto no es todo. Tienes que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El segundo ladrillo es lo que yo llamo perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Perspectiva es entender por qué hace Dios lo que hace. No solo lo que hace, pero por qué lo hace. Saber lo que Él ha hecho en la Biblia. Perspectiva es conocer el por qué lo hizo. El Salmo 103, versículo 7 dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Los israelitas tenían el conocimiento de lo que Dios había hecho. Ellos le habían visto abrir el Mar Rojo y le habían visto hacer el milagro del río Jordán. Pero Moisés sabía por qué lo había hecho. Y eso es la perspectiva. Perspectiva nos provoca amar a Dios mucho más. Perspectiva nos causa resistir la tentación. Perspectiva nos ayuda a manejar nuestros problemas y nos guarda del error. Estas son cosas que entendemos cuando comprendemos por qué Dios hace lo que hace. ¿Por qué permite Dios que haya problemas en el mundo? ¿Por qué permite que el diablo nos tiente? ¿Por qué permite que cosas malas pasen a gente buena? ¿Por qué permitió que Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados? Cuando comprendemos las preguntas del porqué de la vida, entonces estamos entendiendo lo que es perspectiva. El tercer nivel o ladrillo es convicción. Convicciones son los valores, compromisos y motivación que nos causan hacer lo correcto. Si tengo una opinión sobre algo, estoy dispuesto a discutir por ella, pero si tengo una convicción, estoy dispuesto a morir por ello. Y convicción viene cuando tienes perspectiva. Primero, recibes conocimiento de la palabra de Dios. Segundo, a medida que estudias la palabra, entiendes por qué hace Dios lo que hace. Aprendes el porqué de la perspectiva para la vida. Cuando sabes por qué Dios actúa de la manera que lo hace, entonces empiezas a desarrollar convicciones. Convicciones son las que te hacen ser un cristiano firme. Si tú no tienes una firme convicción por algo, sin duda caerás ante cualquier argumento. Al estudiar la historia de diversas partes del mundo, he descubierto que la gente que ha hecho mayor impacto en el mundo no ha sido la gente más inteligente, más rica o educada. La gente que más impacto ha hecho en el mundo ha sido aquella que ha tenido las convicciones más profundas. Ese es el poder de la convicción. Hace algunos años, Lenin, el líder comunista, dijo, denme 100 hombres de convicción y yo cambiaré al mundo. Y la verdad es que casi lo logró. Hubo un momento donde más de las 2/3 partes del mundo estaban ya bajo influencia de la filosofía comunista, y todo a razón de 100 hombres de convicción. Pero el mejor ejemplo de convicción es Jesucristo. Estudia la Biblia e investiga cuántas veces dijo Jesús, tengo que hacer esto. Él tenía convicción, tengo que hacer esto. Una vez crecido en el conocimiento de la palabra, en la perspectiva del por qué Dios hace lo que hace, y haber edificado mis convicciones, ahora tengo la convicción que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios nunca me dejará ni me abandonará, y que la iglesia es la familia de Dios. Ahora colocas el cuarto ladrillo, que son las habilidades.
Habilidad es el cómo de la vida cristiana y necesitamos enseñar a nuestra gente el cómo compartir su fe, cómo resistir la tentación, cómo orar y recibir respuesta. También cómo estudiar la Biblia, cómo resolver conflictos. Dios quiere que seamos hábiles en su palabra. La Biblia dice en Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En una de las primeras sesiones hablamos sobre tener un hacha filosa. Y la Biblia dice en Eclesiastés 10:10 que si tienes un hacha afilada toma menos esfuerzo y energía para cortar la leña. Así que la habilidad es lo que trae éxito. Es por esto que enseñamos a nuestra gente los cómo de la vida cristiana. Y finalmente tenemos el carácter. El carácter es el último de los ladrillos. Cuando conoces la palabra de Dios, sabes cómo Dios actúa y por qué hace lo que hace. Desarrollas convicciones sobre la vida, sobre Dios, el diablo, el pecado y la justicia. Desarrollas habilidades en los cómo de la vida cristiana. Entonces desarrollas el carácter. Y esta es la meta más alta de la vida cristiana: llegar a ser como Cristo en actitudes y acciones. Llegar a ser como Cristo en nuestro carácter. Llegar a ser hacedores de la palabra, aprendiendo a pensar, hablar, compartir, servir y actuar como Cristo. Si logras elevar el nivel de compromiso de la gente en tu iglesia, si les ayudas a desarrollar hábitos espirituales y construyes sobre los 5 ladrillos del crecimiento, desarrollarás creyentes espiritualmente maduros que crecerán en carácter, encaminados a ser como Cristo y que traerán gloria a Dios. Dios te bendiga. Estas son las preguntas que debes considerar. ¿Cómo enseñarías una clase de madurez? ¿Y cada cuánto? Tienes 20 minutos para discutir en grupo esta pregunta. Trata de incluir a todas las personas en el grupo en la discusión. Al final tendrás 1 minuto para compartir un punto importante de esa discusión.